Muy buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Estamos a las 8:37 de la noche de este día sábado, 25 de julio de 2020. Y yo estoy aquí para enseñarle una palabra que mi amado Señor me dio el día 19 de julio de 2020 a las 10:49 p.m. Como siempre yo le digo, pongamos atención con la enseñanza que nuestro Señor nos enseña. El Señor nos viene a enseñar, el Señor quiere que aprendamos de Él, del Altísimo. Por eso pongamos atención a su palabra, pongamos atención para que no seamos engañados. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mire, vamos a Hechos 8, 26 y vamos a terminar en el 40. Voy a leer un poco rápido para enfocarme en lo que el Señor me dio. Vamos a hablar de Felipe y el etíope. Pero el Señor de la Gloria me dijo, Felipe y el eunuco. Vamos a leer. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y descendió que un etíope, se levantó, dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, perdone que yo soy un poco tartamuda, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, Candace, etíope, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al etíope. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno me enseñare? Le dijo. Y rogó a Felipe que subiese, y se sentaron con él. El pasaje, y se sentará con él, dijo. Fíjese, se sentará con él, dijo Felipe. El eunuco le dijo a Felipe, si alguien me enseñare, y rogó que se subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? Le dijo. Felipe le contestó. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Escuchemos bien, dice el evangelio de Jesús. Aquí no dice, le anunció la católica, le anunció otras religiones, no. Dice el evangelio santo, el evangelio que vivimos nosotros. Tenemos que tener claro que nosotros somos del evangelio de Cristo. Aquí dice que Cristo vino a morir por un evangelio. No vino a morir por una religión, por el evangelio. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco, aquí hay agua.
¿Qué impide? Le dijo, que yo sea bautizado. Le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo el eunuco a Felipe. Felipe dijo, si crees que todo, sí, le dijo Felipe, si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le voy a leer un poquito más rápido para enfocarme en el 37. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¡Ay, santo! Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio, el evangelio. No anunciaba la luz del mundo, los testigos de Jehová, no anunciaba la católica, no anunciaba la Lupe, no. El evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a César. Santo, poderoso Dios de gloria. Lo vamos a enfocar en el 36. Dijo, y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo, eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjese, en el mismo momento que el Espíritu mandó a Felipe, por eso es cuanto importante estar llenos del Espíritu Santo y ser guiados por nuestro Señor, guiados por su Santo Espíritu, porque cuando somos guiados por nuestra voluntad, por nuestra carne, no llegamos a ningún lado. Pero él estaba guiado por el Santo Espíritu de Dios. Él lo mandó a que fuera al eunuco. Y en ese mismo instante, Felipe le dijo que si creía, y lo bautizó. Falsas enseñanzas, falsas prácticas, le voy a decir yo. Falsas prácticas. Hoy en día tienes que pasar por un montón de procesos. Esos procesos no son de Dios. Esos procesos son del diablo y son del humano. Porque el humano se está dirigiendo él solo. Porque el humano quiere hacer lo que su regalada voluntad gana le da. Y no está dirigido por Dios. Mire, desde el momento que Felipe fue y se encontró con el eunuco, desde ese momento lo pasó por las aguas. Por eso no hay ahora siervos de Dios. Por eso ahora no hay discípulos de Dios. ¿Por qué? Por toda doctrina de humano que hay. El eunuco lo bautizó Felipe y se fue gozoso. Porque desde que te bautizan ahorita a ti, desde ese momento, desde que te meten al agua y sales, desde entonces el Santo Espíritu de Dios empieza a trabajar en tu vida. Pero si esperas, por eso la gente llega 1 año, 2 años y nunca se bautiza. Pero ¿cómo va a cambiar si no ha sido pasada por las aguas? ¿Cómo va a cambiar? Llega 1 año, más años y más tiempo y están sin bautizar. ¿Por qué? Porque por el proceso que lleva el humano. Cuando aquí está bien claro, diríjase por la palabra, no se dirija por lo que usted le da la gana, porque si usted dice que le sirve a Dios, diríjese por lo que dice su palabra, no por lo que usted piensa, porque aquí no lo vamos a dirigir por lo que nosotros queremos decir ni porque lo que nosotros pensamos. Aquí no es así. Si le servimos a Dios, los vamos a sujetar a Dios. Porque yo aquí no me voy a parar a decirle a usted lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que usted quiere saber. Eso no es así. Aquí lo vamos a sujetar a la palabra. ¿Cuánta doctrina antes de meterle la cabeza a un siervo al agua? Tienes que, desde que aquella persona acepta al Señor Jesucristo, desde ese momento tienen que bautizarlo para que su Santo Espíritu empiece a trabajar en él. Cuando yo me bauticé, nomás fui yo y otra persona que lo bautizamos. Aquella persona la metieron y salió como si nada. A mí no. A mí me metieron y yo salí. Desde que salí de las aguas, saliendo ya la mitad de demonios en mí. Desde ese momento. A mí me bautizaron. Yo acepté al Señor en abril. En agosto me estaban bautizando. 3 meses. Todavía se tardaron, fíjese. Ahora no.
Ahora la gente está en la iglesia y no está bautizada porque el humano tienes que saber esto. ¿Qué es lo que tienes que saber? No tienes que saber tu doctrina, no tienes que saber tu basura de la boca. Lo que tienes que saber que hay un Dios poderoso que vino a dar la vida por nosotros. Y si cree que Jesucristo es el Señor y Señor de señores, ya es bautizado, ya puede ser bautizado. Mire cuánta mentira ahora, pues. Cuánta mentira. Por eso el diablo está. Ahora lo que hay son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque el humano está reinando él. No ha dejado que su Santo Espíritu, han sacado su Santo Espíritu de la casa del Señor, porque no quieren ser exhortados, no quieren que les enseñen su pecado, no quieren que les señalen su pecado, no quieren que les digan sus verdades. Entonces, para no oír las verdades de Dios, lo que han hecho es cerrarle la puerta y meter al diablo. Porque el diablo nunca te va a exhortar. El diablo nunca te va a decir que te lo apartes de lo malo, porque a él no le conviene. Fíjate cuánta mentira. Ahora veo yo que dicen que tienen el llamado de Dios. Dice, Dios me ha llamado, dicen, para el pastorado, pero tengo que ir a recibir unas clases. ¿Qué cosas? Si Dios te llamó, no necesitas recibir clases. Ahora sí, Dios me va a llamar a mí a predicar, a dar, yo no soy predicadora, yo soy de dar la palabra del Señor. Me va a decir, párate, hija, da mi palabra. Pero antes de dar mi palabra, hija, vas a ir allá a hacer unas clases. Entonces, ¿qué? Entonces deja de ser mi Dios, el grande, el poderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Desde que empezamos mal entonces. Desde aquella persona que dice que tiene el llamado de Dios, pero que antes de agarrar el llamado de Dios, tiene que ir a recibir unas clases del humano, dice. ¿No le parece? Ya fuera de eso, ya fuera de las cosas de Dios. Porque aquí lo que tenemos que recibir, la doctrina de nuestro amado, llenarlo del Santo Espíritu. No ir primero a unas clases de capacitación, dice. Que no es Dios el que te va a capacitar. Si Dios te llamó, Dios te va a capacitar. En la Biblia no registra que aquellos fueron primero a unas charlas, a unas clases. Nunca dijo eso. Nunca dice aquí la palabra. Porque si Dios nos llama, Dios los capacita. Porque el humano no es más grande que Dios. Yo le he dicho que todos dependemos de Dios. Y entonces, ¿cómo esta persona para ser pastor primero va a ir a recibir las clases del humano? Y después se va a venir a servirle a Dios. ¿Qué cosas son esas? ¿Qué enseñanzas son esas? Cuando Dios te llama, Él te va a dar el entendimiento, la sabiduría, las armas que necesita Él en su obra. Oíme lo que te digo, en la obra de Él, porque es la obra de Él. Entonces, como es la obra de Él, Él va a poner las herramientas que necesita Él en su obra. No te va a mandar ante el humano. ¿Qué te va a dar el humano? Un humano vacío. ¿Qué te va a enseñar? Ya tenemos. Ay, santo. Tenemos que arrepentirlos. Arrepentirlos de verdad. Y ser evangelios de Cristo. No estemos en mentiras, en falsedades. ¿Cómo yo voy a decir que tengo el llamado de Dios, pero que primero necesito ir a unas clases? Santo. O sea que voy a ir primero donde el humano. Y de último va a venir aquí. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son esas? ¿Qué enseñanzas del diablo son esas? Cuando Dios me dijo a mí, vas a dar mi palabra. Y le dije, Señor, tú me dijiste que iba a dar tu palabra, pero yo no pensé que tan pronto. Y me puse a llorar. Y le dije, ¿cómo le voy a hacer? Y busqué ayuda, tratando yo de grabar el video y que otra persona lo pusiera. Pero como nadie me dio la mano, vine y me senté yo. Pues el Señor me dirigió.
El Señor me dirigió a abrir el canal y yo me quedé sorprendida porque cuando yo había tocado una cosa de estas, el Señor hizo todo lo posible para que su palabra saliera al mundo entero. Porque no lo hice yo, lo hizo Dios. Porque Él quería que yo viniera a enseñar esta palabra. Porque Él quería que esta palabra saliera. Yo lo pude hacer. Él no me dijo, no, hija, vas a dar mi palabra, pero primero ve a un par de clases allá y después vienes. Mentiras del diablo. Fíjense quién los está usando a ustedes. Dios no se contradice. Dios dice que dependamos de Él, no del humano. ¿Y por qué Dios te va a hacer el llamado, pero primero te va a mandar que vayas donde el humano? Que el humano te capacite y de último vengas a agarrarlo a Él como que si es tu calzón de último. Las cosas no son así. Tenemos que saber que nosotros somos del Evangelio de Cristo, del Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a morir por un Evangelio. Él no vino a dejar católica. Que ahora el católico dice que es cristiano. Déjame decirte que no es cristiano, que ese no es el Evangelio de Cristo, porque aquí bien claro dice el Evangelio de Cristo. Cristo el Evangelio. Ahora Cristo lo meten en la católica. Cristo no tiene nada que ver en la católica. Dicen que son cristianas, dicen, y con los grandes monos ahí, con las grandes velotas y la camándula aquí, y los rosarios, y dicen que son de Cristo. Mentiras del diablo. El diablo se quiere meter en las cosas del Señor. Y todas empantalonadas y mundanas y el diablo completo ahí. Y dicen que son de Cristo. Mentiras del diablo. Tú eres católica y tú no formas parte del Evangelio de Cristo. Si tú quieres ser cristiana, tienes que arrepentirte y venir a los pies de Cristo. Y ser lavada por las aguas y por la sangre del Señor Jesucristo. Y decir, soy evangelia del Evangelio de Cristo. Pero ahora, todo diablo dice que de Cristo y de Cristo y de Cristo. Todo diablo. Eso no es así. Aquí bien claro están diciendo. Y dice, esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Jesús murió, vino a morir por un Evangelio. Y por el mundo que se arrepintiera. Pero por el Evangelio, por enseñar un Evangelio, mataron a mi amado Señor. El Evangelio. Aquí en la Biblia aparece el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio un montón de veces. No dice católico, católico de ninguna manera. No dice. Así es que no metan a mi Señor Jesucristo en esa inmundicia. Diciendo somos cristianos, somos cristianos. Tú no eres cristiano nada. Tú eres hijo del diablo. Porque mi amado vino a enseñar el Evangelio y dice, a ningún ídolo te postrarás, dice el Señor. Solamente al Señor tu Dios. Y nosotros no rezamos. Nosotros no usamos la camándula. Nosotros no usamos rosarios. Nosotros no usamos semillitas. Aquí no se reza. Aquí se lee, aquí se ora el Padre Nuestro, que es el que el Señor los dejó. Una sola oración. No los dejó el rosario, ni Dios te salve, ni que el diablo te salve. Ninguna cosa de esas ha dejado el Señor. Tenemos que saber identificarlos. Y tenemos que hablar la verdad. Y que sepa el diablo quiénes son sus hijos. Y que sepa Dios quiénes son sus hijos. Y nosotros debemos de saber identificarlos, que nosotros somos de Cristo, de Cristo, de Cristo. Pero del Evangelio de Cristo. Por eso yo digo, yo soy del Evangelio de Cristo. Yo lo especifico siempre. Porque como todo mundo dice que es Cristo y con las grandes fotos de los chintos esos y con el rosario y con el crucifijo. Líbrame Dios reprenda al diablo. Felipe dijo, si crees le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo. Respondiendo, dijo,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, desde que te hacen tu llamado y tú aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, como Rey de Reyes y Señor de Señores, desde ese momento ya te pueden meter en las aguas. Meter en las aguas toda completa. Y de ahí empieza tu crecimiento. Por eso nadie está convertido. Por eso nadie crece. Y por eso no hay por eso no hay un crecimiento ni hay una conversión. ¿Por qué? Por la enseñanza del humano, porque el humano le ha quitado el lugar a Dios. Él quiere ser Dios, cuando él no fue el que murió en la cruz. Y él está robando el espacio a Dios. Han sacado de contexto la verdad. No viven la verdad. No viven lo que dice aquí. Agarran el versículo, pero le amontonan lo que ellos quieren. Las mentiras que ellos quieren. Aquí no es que vas a usar el versículo para hablar mentiras. Aquí vas a hablar la verdad. Perdón. Aquí vas a hablar la verdad. Aquí vamos a hablar la verdad. Porque a eso los ha llamado el Señor. A hacer luz y hablar la verdad. No que la gente siga confundida ya. Por eso la gente está viviendo, es católico dentro de la casa del Señor Jesucristo. Sigue en su catolicismo. Dice conocer a Dios, pero no le conoce. Llega el Evangelio de Cristo y sigue persinándose. Llega el Evangelio de Cristo y sigue rezando. Porque no le has aclarado que el Evangelio de Cristo es el Evangelio. Que no tiene nada que ver con el católico ni con la católica. No tiene nada que ver. Somos separados, somos divorciados. No tenemos nada que ver con la católica. De ninguna manera. Nosotros los postramos ante el Dios, ante un Dios vivo todopoderoso. No los postramos a ningún estatua, a ningún mono de esos. Ni le lloramos, ni adoramos ningún mono de esos. Ni besamos a ningún mono de esos. Porque le servimos a un Dios vivo. Por eso cuán importante es que tengas al Espíritu Santo. Mire, Felipe, fue el Espíritu Santo quien le dijo, ve allá. Y allá fue a salvar esa alma. Allá fue a salvar la alma del eunuco, del etíope. Allá, porque el Espíritu Santo lo mandó. Ahora no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es el evangelio del humano. Es el evangelio del humano. Se han vendido por el dinero. Se han vendido por el dinero. Hoy empiezan bien, ya mañana ya se torcieron. ¿Por qué? Por el dinero. ¿Por qué? No quieren hablar la verdad. ¿Por qué? Para que les den la ofrenda. Porque si no les parece, no les van a dar ofrenda. Tú das la palabra como te la da el Señor. Si Dios te llamó a dar la palabra como Dios te la dio. Y no estés poniendo los ojos en el humano, no estés poniendo los ojos en la ofrenda. Tú da la palabra. Que Dios machetee y corte a quien tenga que cortar. En eso piensa tú. Que le sirves a un Dios vivo y que Él te llamó, a Él le vas a servir y Él te va a sustentar. No estés pensando, no, voy a desviar la palabra porque si no, no me voy a llevar la ofrenda. Eso no te deja decir la verdad. Ahí los tiene el diablo, por la ofrendita, ahí los tiene el diablo. Si tú hablas la verdad, y no pones los ojos en la ofrenda,
De alguna manera, Dios te va a hacer llegar el maná, pero de hambre no te vas a morir. Pero se están vendiendo por una ofrenda. Un evangelio con agua, un evangelio degradado. Son una vergüenza. Son una vergüenza. Son una vergüenza. Porque este evangelio cuesta lágrimas, sangre. Murió mucha gente, muchas cabezas rodaron, niños, mujeres, ancianos, todo mundo murió en aquel tiempo del Señor Jesucristo por este lindo, hermoso evangelio. Y tú lo agarras y lo mueves como a ti te da la gana. Hijo del diablo, hija del diablo. Solo el diablo miente. Solo el diablo hace las cosas al revés. Solo el diablo distorsiona todo. Desde el momento que la gente se convierte a Cristo, desde ese momento tienen que bautizarlas. Así dice su palabra. No que van a una charla y una charla y una charla y otra charla. Ay, no, porque tiene que ir la mentira y el humano ahí haciéndose sentir. Si tú no eres nada, tú no eres nadie. Nosotros no somos nada. Nosotros respiramos por la misericordia de Dios. Pero sin Dios no somos nada. Somos como el pescado fuera del agua. Porque tú eres rebelde, mentiroso. Y quieres hacer las cosas a tu manera, no a las de Dios. Aquí se tienen que hacer las cosas a la manera de Dios, porque Dios te va a pasar cuentas. Tú no vas a pasar desapercibido. No te vas a escapar. Mira, Judas Iscariote no escapó. Tarde o temprano te vas a poner el lazo en el pescuezo por las mentiras que estás hablando. Y luego dicen, fulano se ahorcó. Pues se lo llevó el diablo porque le servía al diablo. Porque cuando le servimos a Dios, Dios los libra de la muerte. Dios los libra de la muerte que Satanás los invoca a veces. A mí Dios me ha librado de las veces, 4 o 5 veces que Satanás me ha tenido ahí. Pero Dios me ha salvado. ¿Por qué? Porque le sirvo a Dios. Las veces que el diablo me tiró al piso y me dijo, te voy a matar, vieja. Me dijo y con una mala palabra, porque te metes mucho conmigo. Me tiró al piso. Y ahí me tenía hasta que me ungí y oraron por mí. Yo oré por mí misma. Y le dije, tú no me vas a quitar la vida. Cristo me la dio y Él me la va a quitar, diablo mentiroso. ¿Pero por qué? Porque es Dios. Estoy en obediencia. No estoy hablando lo que a mí me da la gana. Dios me respalda de los ataques satánicos. Dios me respalda. Me da las armas para que me levante y las armas para defenderme contra el enemigo. Pero usted siempre quiere ser el gallo de la pelea. Siempre quiere ser el gallito ahí. Si usted no es ningún gallo, usted no llega ni a gallina. Aquí el grande, el poderoso es Jehová de los ejércitos. Mi amado Señor Jesucristo y su hermoso Espíritu Santo.
Aquí no somos nada ni nadie nosotros. Así es que no te creas gallo porque no llegas ni a gallina. Y habla lo que es, enseña lo que es. Arrepiéntete y ponte a cuentas. Si no vas a terminar como Judas Iscariote. Cristo dijo que en los 12 había un diablo, dijo. Y entre esos diablos hay muchos diablos regados. Dios les bendiga en el amor de Cristo. Muy buenas noches. Cristo le ama.